Bienvenido al estudio de esta noche titulado Veja a Loteja, que se encuentra en número 8.1 al 12.16. Y recuerden que estamos siguiendo las lecturas conforme se están haciendo en Israel. Pero antes vamos a comenzar con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim venatan lanu et Toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos, nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, veja aloteja, que se puede traducir como en tu subir o en tu ascender. Números 8, verso 1, al capítulo 12, verso 16. O sea que esta porción es bastante, un poquito extensa. Esta porción contiene 5 mandamientos, de los cuales 3 son positivos y 2 son negativos. Tiene 136 versos, 1840 palabras y 7055 letras. ¿Okay? Así que vamos a la porción, capítulo 8, verso 1, que dice así: Hashem le habló a Moshe diciéndole que le transmitiera a Aarón lo siguiente, y le dijera: cuando enciendas las luminarias, las 7 luminarias deben estar orientadas, iluminando hacia el centro de la menora. Y aquí hay 2 comentarios al respecto, porque aunque aquí lo traducen como que las lámparas tienen que estar encendidas, iluminando hacia el centro de la menora, en el hebreo dice que las enciendan para que alumbren frente a la menora. Hay 2 interpretaciones. Una de ellas es que de los brazos que están a los lados, de los 3 y 3, que las mechitas las ponga que estén mirando hacia el centro, hacia la que está en el medio. Pero ese es el centro, no es el frente. Y otro comentario que tú estaba escuchando, un rabino decía que eso se refiere a que cuando el sacerdote encendiera las lámparas de la menora en el Mishkan o en el templo, que la menora que se encuentra en el Mishkan o el templo celestial, al alumbrarlas aquí, iban a alumbrar al frente de la que está en el cielo. Y él estaba diciendo que nosotros no nos percatamos de que todo lo que hacemos aquí, una vez uno está en el pacto, una vez uno está en obediencia a los mandamientos, que todo lo que uno hace aquí tiene un reflejo en el cielo, porque sabemos que todo provino de allá. Recuerden que cuando Moshe está en el monte, todo lo que el Señor le enseña, todo lo que el Padre le enseña, es lo que ya está allá. O sea, el diseño de allá era el que tenía que traer aquí, dando a entender que todo lo que se hace aquí está conectado con el cielo, es un reflejo, y nosotros somos como si fuéramos ese punto conector entre el cielo y la tierra. Así como Yeshua es el conector entre el cielo y la tierra, nosotros también una vez entramos en pacto. Y debiéramos estar un poquito más conscientes al respecto, porque quizás así tendríamos más cuidado de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, escuchamos y vemos. Por lo tanto, hay siempre una conexión, todo está conectado. Y esa luz que alumbra, recuerden que en varios sitios de la palabra, especialmente en el libro de Zacarías y aún en el libro de Revelación, se habla de la menora o el candelabro, dependiendo cómo usted lo tenga en su traducción. Me gustaría que fueran un momentito al libro de Revelación, en el capítulo 1. Empezando el libro de Revelación, capítulo 1, versos 12 al 13, dice, aquí está hablando
Juan, Johanan, y me volví para ver la voz. Interesante, dice, para ver la voz, así como cuando en el monte Sinaí sonó el chofar para anunciar que Hashem descendía y venía a dar su Torah, dice que ellos vieron el sonido del chofar. Aquí si me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, 7 menorot. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahí mismo el capítulo 1, el verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 congregaciones y los 7 candeleros que has visto son las 7 congregaciones. El mismo en Revelación, si van al capítulo 2, verso 1, dice, escribe el mensajero de la congregación en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y luego en el capítulo 4, ahí de Revelación, verso 5. Capítulo 4, verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en el 5:6 dice, perdón, estaba leyendo mal, 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Si en un sitio te dice que son las congregaciones, aquí te dice que son los 7 espíritus de Elohim. Y ahora el 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. O sea que todo está relacionado. Cuando habla de 7 lámparas, tenemos que entender que el número 7 significa perfección, significa plenitud, que está todo completo. Así que, de nuevo, cuando enciendas o cuando subas o en tu ascender o en tu subir, cuando se enciendan las luminarias, las 7 luminarias deben estar iluminando hacia el frente de la menora, dando a entender que la menora que está en el cielo. Verso 13, así hizo Aarón, encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menora, hacia el frente, tal como Hashem ordenara a Moshe. Así estaba hecha la menora, de oro labrado desde su base hasta las flores. Era todo de oro labrado. Fue hecha según el diseño que Hashem le mostrara a Moshe. Así, tal cual fue hecha la menora. Por lo tanto, la luz es interesante que recordemos que en el Mishkan, en el templo, es la única luz que existe, la única lumbrera en el lugar santo. También interesante que siendo 7 lamparillas, literalmente el sacerdote tenía que subir unos escalones para poder limpiar y arreglar las lamparillas, porque la menora era tan alta como un hombre, como la persona. Por lo tanto, si está al mismo nivel del individuo, no podía arreglar bien porque tendría que tener sus brazos elevados tratando de arreglar, pero si se subía 3 escalones, entonces ya estaba que podía mirar hacia cada una lamparilla y atenderlas como tenía que ser. Entonces está el sentido literal de que sí tenía que subir para atenderlas, pero también dando a entender que cuando la enciende está encendiendo de tal manera que asciende esa luz para iluminar la menora que está en el cielo. Y también interesante que en estos últimos capítulos que hemos leído se habla mucho de nazó, de elevar, de levantar, de ascender. O sea, porque el propósito es que mientras más nos conectamos con la luz de Hashem, más debiéramos elevarnos y más debiéramos nosotros mismos, como decía Yeshua, que nosotros somos la luz del mundo, porque Él es la luz del mundo,
Nosotros reflejamos su luz, iluminar a los demás. Y sabemos que no es una luz cualquiera, no es como la luz eléctrica que me está alumbrando ahora mismo, sino esa luz que fue lo primero que Hashem creó, primero que habló, cuando comienza a crear todas las cosas, Él dice, sea la luz, y fue la luz. Y sabemos que no es cualquier luz, es una luz especial, única, la luz de Hashem, la luz del Mashiach, la luz que dicen los sabios que está guardada para los rectos, para los justos. Okay. Verso 5. Hashem le habló a Moshe diciendo, toma los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la purificación, que es el agua mezclada con la ceniza de la vaca roja. Que se resuren todo el vello de su cuerpo y que se sumerjan ellos en un mikvé y también que sumerjan sus ropas. De ese modo quedarán purificados. Recuerden que el cortar todo su vello, todo su pelo en el cuerpo, representa un cambio de estatus. Y aquí el cambio es que ellos van a ser purificados porque van a ser consagrados. Verso 8. Que tomen entonces un novillo para la ofrenda olá, que es donde proviene parte de la palabra veja aloteja, olá, o lot, de ascender, de subir. Recuerden que siempre esa era la primera ofrenda que se le ofrendaba a Hashem, aquella que ascendía hacia él. Por lo tanto, de nuevo, esa conexión, tener esa conexión, porque cuando tenemos esas conexiones con Hashem, por eso cuando uno despierta, lo primero que debe salir de la boca de uno es agradecimiento, el Mudeani. Nosotros cuando nos conectamos, cuando somos agradecidos, es como si mantuviésemos un portal abierto entre el Padre y nosotros. Y eso es algo que, de nuevo, debiéramos estar conscientes para ayudarnos entonces a caminar en mayor obediencia, con mayor entendimiento y tratando de reflejar en lo mejor posible la luz de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, que tomen entonces un novillo para ofrenda olá, con su ofrenda minjá de harina fina mezclada con aceite. Y tú toma un segundo novillo como ofrenda hatat. Recuerden que es purificación. Acerca a los levitas a la tienda del encuentro y reúne a toda la comunidad israelita. Presenta a los levitas ante Hashem y que los israelitas impongan sus manos sobre los levitas. Y aquí el comentario dice que al poner las manos sobre ellos implicaba una transferencia de responsabilidad. Responsabilidad del servicio divino. Verso 11. Luego que Aarón balancee o mesa a los levitas ante Hashem como ofrenda tenufa, que es la ofrenda de movimiento de vaivén. Los levitas son una ofrenda a Hashem por parte de los israelitas. Así los levitas quedarán consagrados al servicio de Hashem. A través de este mecimiento, Aarón consagró o adquirió a los levitas para que ejercieran como asistentes de los sacerdotes. Y aquí hay un comentario que dice, ese día, el día que él tiene que consagrar a los levitas y mecerlos, dice, ese día era el 3 de Nisán del año 2449. Aarón el sacerdote consagró a todos los levitas, tomaba uno y lo levantaba y lo mecía hacia un lado y hacia otro. Y luego procedía con el siguiente. Así hizo con los 22,000 levitas. Es lo que dice. Verso 12. Después que los levitas impongan sus manos sobre la cabeza de los vacunos, a uno de ellos ofreció como ofrenda hatat y al otro como ofrenda olá para Hashem para proveer expiación a los levitas. Ubica a los levitas ante Aarón y ante sus hijos y balancealos o méselos como ofrenda tenufa de vaivén para Hashem. Y dice, tomar un objeto y levantarlo es el acto que perfecciona la posesión. En este caso, tomar a los levitas y mecerlos implica que quedan consagrados para Hashem como asistentes en las tareas del sacerdocio. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas. Los levitas serán para mí. Y aquí la palabra separarás en el hebreo es hivdil, de donde proviene
Havdalah. Hivdil, ¿de dónde proviene Havdalah? ¿Por qué? Porque significa separar para hacer una distinción, una diferencia. Y aquí los levitas están siendo separados para hacer una distinción, una diferencia, así como en el Havdalah separamos, pasamos de un día santo a uno común, hacer una distinción, una diferencia, no son iguales. Shabbat no es igual a los días de la semana, al resto de los días de la semana. Los levitas no son iguales con cualquiera otro de los israelitas. El sumo sacerdote no es igual que cualquiera de los otros sacerdotes. O sea, y usted no es igual que cualquier otra persona. Usted está en pacto con el creador de los cielos y la tierra, por lo tanto, usted ha sido separado para hacer una diferencia, para hacer una distinción de aquellos que están en pacto con Hashem con aquellos que no están en pacto. Verso 15. Después de haberlo purificado, de haberlo balanceado o mecido como ofrenda tenufa, los levitas entrarán a la tienda del encuentro para llevar a cabo el servicio. Pues de entre todos los israelitas, ellos están consagrados a mí, a cambio de todo primogénito israelita, a cambio de todo primer producto de cada vientre, los he tomado para mí. Pues mío es todo primogénito de Israel, primogénitos humanos como de animales indistintamente. El día que castigué a los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Pero a cambio de los primogénitos israelitas, tomé para mí a los levitas. Verso 19. Seleccioné a los levitas de entre todos los israelitas, los cedí a Aarón y a sus hijos para que hagan el trabajo en la tienda del encuentro por los israelitas y para procurar expiación por los israelitas. Así no habrá plagas entre los israelitas cuando los israelitas se acerquen al santuario. Moshe, Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas tal como Hashem lo ordenara a Moshe en cuanto a los levitas. Los israelitas hicieron con ellos tal cual. Los levitas se purificaron sumergiéndose en un mikvé y también sumergieron sus ropas. Aarón los balanceó o los meció como ofrenda tenufa ante Hashem. También Aarón les proveyó expiación para purificarlos. Y después los levitas fueron a la tienda del encuentro para llevar a cabo su tarea ante Aarón y ante sus hijos. Todo lo que Hashem le ordenara a Moshe acerca de los levitas, hicieron con ellos. Así que vemos en estos primeros 22 versos que hablamos de luz, de elevar, de alumbrar, de consagrar, de servir, de diferenciar, de separar, de distinguir. Todo eso en 22 versos. Verso 23. Hashem le habló a Moshe diciendo, esto es en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la tienda del encuentro y a la edad de 50 años se retirarán de la legión de trabajo y no harán más trabajo físico pesado. Entonces servirán con sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma. Es decir, cerrarán las puertas del templo, cantarán y cargarán los carros con los implementos del santuario y acamparán alrededor del tabernáculo, pero no harán más trabajo físico pesado. Así se deberá proceder con los levitas en cuanto a las tareas propias de ellos. El comentario dice, los levitas ingresaban a los 25 años para aprender el trabajo y a los 30 comenzaban a trabajar. O sea, tenían 5 años para prepararse. Que como hemos dicho, que lo ideal sería que una persona que se dedica a enseñar la Torah tenga un mínimo de 5 años de ciclos, 5 ciclos de Torah, estudiando, preparándose para entonces comenzar a enseñar. Y aquí tienen 5 años de preparación, sin incluir los años que están desde que son niñitos, que son llevados para que vayan viendo, para que vayan conociendo, para que vayan adquiriendo algún tipo de conocimiento y entendimiento para cuando lleguen a esa edad de 25 años, pues tengan una idea mejor de lo que van a hacer. Así que están 5 años y luego de 30 a 50 sirven. Cuando dice aquí que después de eso, lo que van a hacer, recuerden que los 50 es hasta el año, la edad en lo que ellos pueden
ofrendar, que pueden manipular la sangre, que pueden traer ofrendas al altar, pero pueden seguir haciendo otros oficios alrededor del templo o del Mishkan conjuntamente con los demás sacerdotes. Capítulo 9. Hashem le habló a Moshe en el desierto del Sinaí en el primer mes, o sea, el mes de Nisan o de Aviv, del segundo año de su éxodo de Egipto. O sea, ya llevan 2 años, diciendo que los israelitas preparen la ofrenda de Pesaj en su momento preciso, en su muadó, la palabra moer, o sea que es un tiempo eh, designado por Hashem, y Pesaj en su tiempo designado, en su momento preciso. El momento preciso o el tiempo designado o el moadó o el moer es el día 14 de este mes de Nisan a la tarde. Deberán prepararla de acuerdo a todos los decretos Hukim y las leyes Mishpatim que la rigen. Y en efecto, Moshe les dijo a los israelitas que prepararan la ofrenda de Pesaj. Ellos hicieron la ofrenda de Pesaj el día 14 del primer mes a la tarde en el desierto del Sinaí. Los israelitas lo hicieron exactamente tal como Hashem lo ordenara a Moshe. Recuerden que aquí lo que va a cambiar es que no van a poner sangre en los dinteles porque no tienen casa, están en el desierto. Van a cambiar algunas cositas, no tienen que salir deprisa, pero sí celebran Pesaj. O sea, vienen a celebrar Pesaj una segunda vez fuera de Egipto, ahora en el desierto. Verso 6. Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesaj. ¿Por qué? Porque cuando están en un estado de impureza ritual por un cadáver, recuerden que el ritual le toma 7 días antes de ser considerados puros y que le haya sido rociado las cenizas de la vaca roja. Entonces se presentaron aquel día ante Moshe y ante Aarón. Nosotros estamos ritualmente impuros por haber estado en contacto con un cadáver. Le plantearon a Moshe, ¿por qué se nos privará de presentar la ofrenda de Hashem en el momento señalado en el Moadó junto con los demás israelitas? Esperen, le respondió Moshe, voy a escuchar qué ordena Hashem respecto de ustedes. Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, toda persona que esté ritualmente impura a causa de un cadáver o que esté lejos, ya sea que esté con ustedes ahora o en futuras generaciones, tendrá otra oportunidad para hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem. Ya Hashem está dando aquí una segunda oportunidad. Verso 11, deberá hacerla el día 14 del segundo mes, o sea, el 14 de Iyar, un mes después del primer Pesaj a la tarde. Con matzot y hierbas amargas deberán comer la ofrenda. No deberán dejar nada de ella hasta la mañana ni quebrar hueso alguno de ella. Deberán hacerla de acuerdo a la normativa que rige la ofrenda de Pesaj normal o regular o la que se hace en Nisan. Ahora, si una persona está en situación de pureza, aquí es una advertencia, dice, ahora, si una persona está en situación de pureza, o sea, que está ritualmente puro y no se encuentra lejos, o sea, que no tiene excusa, y por mera negligencia no hace la ofrenda de Pesaj, esa persona será cortada, caret, de su pueblo por no haber ofrendado la ofrenda de Hashem en su debido momento. Su transgresión cargará a aquel hombre. Un prosélito, un ger, o sea, uno que vive con ellos, pero que no es judío, que viva con ustedes, deberá hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem de acuerdo a los decretos, Hukim y leyes Mishpatim que rigen por la ofrenda de Pesaj. Una misma y única ley o hok es para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo. O sea, si hay una persona que está conviviendo con ellos, ya se siente parte de Israel y va a participar del Pesaj, tiene que ser exactamente como se le ordena a los israelitas. Y luego en el verso 15 dice, el día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, que era la tienda del testimonio.
Al anochecer se establecía sobre el tabernáculo algo así como una imagen de fuego que permanecía allí hasta la mañana. Siempre era igual. Durante el día la nube cubría el tabernáculo y la imagen de fuego por la noche. Cuando la nube se elevaba de sobre la tienda, los israelitas retomaban su marcha. Y allí donde se quedaba la nube, allí mismo se detenían los israelitas para acampar. Por la palabra de Hashem se ponían en marcha los israelitas y por la palabra de Hashem se detenían. Ellos continuaban acampando en ese lugar todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Y si la nube permanecía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los israelitas cuidaban el mandato de Hashem y de allí no se movían. Y a veces la nube permanecía pocos días sobre el tabernáculo. Por orden de Hashem se detenían a acampar y por orden de Hashem se ponían en marcha. Y a veces la nube se detenía solo desde el anochecer hasta la mañana, de la mañana siguiente. Y cuando por la mañana la nube se elevaba, ellos se ponían en marcha. Y si no, la nube podía permanecer allí por un día y una noche, y cuando se elevaba, ellos reanudaban la marcha. 2 días, un mes, un año, todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían en aquel lugar y de allí no se movían. Y cuando la nube se elevaba, continuaban la marcha. Por orden de Hashem se detenían y por orden de Hashem reanudaban la marcha. Cuidaron el mandato de Hashem conforme a lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. O sea, la nube de día y el fuego de noche. Dan a entender que la nube de día, al cubrir, les daba aliento del sol, del calor, los protegía en ese sentido. De noche el fuego los calentaba, los mantenía con luz y los mantenía en un ambiente cálido, porque aquellos ustedes que han estado en el desierto de noche, de madrugada, ustedes saben que se pone muy frío y durante el día es muy caliente, por lo tanto la nube les servía de ayuda, de sombra y de noche de luz. Aunque dicen que la nube y el fuego era lo mismo, lo que pasa es que de día el fuego no se veía y de noche se veía, pero que era básicamente lo mismo. Es interesante que sabemos que la nube es algo muy significativo, muy importante y que se ve no tan solo en las escrituras hebreas, sino también en Brit Hadashah. Si van un momentito al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, Mateo 17, verso 5. Mateo 17, verso 5 dice, hablando de Yeshua, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y luego dice en el capítulo 24 de Mateo, verso 30, si van un momentito el 24, verso 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que esas nubecitas son muy importantes, así que usted esté pendiente. A mí me encanta mirar las nubes. Un día de esto espero ver algo glorioso. Así que en el capítulo 10. Recuerden que se movían solamente si Hashem decía que se movieran y se mantenían, si Hashem decía que se quedaran, que es algo que nosotros mismos debiéramos aplicar en nuestras vidas. Muchas veces cuando tenemos preguntas de qué hacer, muchas veces es preferible quedarse quieto y no hacer nada hasta que uno sienta shalom. La mejor señal de que las cosas están bien y se deben hacer como uno está pensando es cuando uno siente shalom. Si uno no siente shalom, no te muevas. Te muevas de trabajo, no te muevas de estado, de casa, de pareja, de lo que sea, hasta que haya shalom de parte de Hashem. Capítulo 10. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, haz para ti 2 trompetas de plata, labradas de una sola pieza a martillo. Te servirán para convocar la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones. Interesante porque
Aquí está utilizando dos términos que lo traducen como congregación y divisiones, y congregación aquí la palabra eda o edad, que proviene de la palabra que también se usa para testigos. Sé que cuando son convocados como congregación, son convocados como testigos. Y cuando marchan, en el hebreo dice mahanot, de mejaná, que significa campamento, pero un campamento dándole la idea de un campamento militar, por eso le habla de divisiones. Así que cuando marchan, marchan como milicia, un campamento militar preparado para lo que venga. Pero cuando son convocados como una congregación, como unos testigos. Son dos cosas diferentes. Y dice verso 3, cuando ella, las dos trompetas toquen tequía, tequía es el sonido largo, toda la comunidad deberá congregarse junto a ti a la entrada de la tienda del encuentro. Al son de una sola trompeta con sonido tequía, se reunirán contigo los jefes, las cabezas de las tribus de Israel. Al son de tequía, terúa, tequía, se pondrán en marcha los campamentos situados al este. Terúa es el sonido, tres sonidos corridos. Tequía es bien largo. Shevarim es aquel que ta, 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 bien, bien corridito, cortos los sonidos, pero bien corridito. Así que tenemos tequía, sonido largo, terúa, los tres sonidos corridos. Se pondrán en marcha los campamentos situados al este. Al segundo son de tequía, terúa y tequía se pondrán en marcha los campamentos situados al sur. De modo que si al son de tequía, terúa, tequía se pondrán en marcha los distintos campamentos. Para convocar a la comunidad se deberá tocar tequía y no terúa. Los descendientes de Aarón, escuchen, los descendientes de Aarón, los sacerdotes, serán quienes tocarán las trompetas, trompetas de plata, diferente al chofar. Es ley perpetua, Jucat Olam, para todas las generaciones. Cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te oprime, deberán tocar terúa con las trompetas. Entonces serán tenidos en cuenta por Hashem, Elohim de ustedes, y quedarán a resguardo de sus enemigos. En los días de tu regocijo, en tus moedei, los tiempos designados, tiempos fijos que Hashem ha designado. Y en el comienzo de cada mes deberán hacer las ofrendas Olá y las ofrendas Shelamim al son de las trompetas. Está hablando de las trompetas de plata. Esto será como recordatorio zicarón ante vuestro Elohim. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Así que son las trompetas de plata y son las trompetas tocadas por los sacerdotes descendientes de Aarón. A ellos les corresponde tocar. Así que estas son trompetas de plata. Recuerden que en el libro de Revelación habla de una serie de trompetas que serán sonadas. Así que es diferente al shofar y sabemos que en Rosh Hashanah se tocan las dos. Están en las trompetas y está el shofar. Cada cosa tiene su función y tiene sus sonidos particulares. Y de acuerdo al shofar, si es el verdadero cuerno de carnero, va a variar de acuerdo a los tamaños. Igualmente, si el cuerno de un animal limpio, también va a variar de acuerdo al largo, el ancho y las vueltas que tenga el cuerno. Así que es interesante, pero los sonidos son importantes, reconocerlo, lo que significan y para cuándo se suenan, qué se hace. O es una convocación o es una orden para marchar. Verso 11. Al segundo año del Éxodo, el día 20 del segundo mes, o sea, el 20 de Iyar, 36 días después de Pesaj, se elevó la nube por sobre el tabernáculo del testimonio. Entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así que están viajando por vez primera desde hace 2 años que llegaron ahí.
Y dice, aquí hay un comentario que dice al respecto de ese verso, dice, los israelitas llegaron al desierto de Joreb o Sinaí en el comienzo del tercer mes Sivan del año 2448 de la creación, unos 45 días después del éxodo. Allí permanecieron 11 meses y 20 días. En esa parada recibieron las tablas de la Torá y allí mismo fue la transgresión con el becerro de oro. Y también allí erigieron el tabernáculo el día primero de Nisán, 10 meses después de su arribo a Joreb. Y un 20 del mes de Iyar, el segundo mes, en el segundo mes de su segundo año al desierto, viajaron por primera vez según la distribución y el orden establecido de, de cómo acampaban. Entonces dice, que está ladrando, verso 13, viajaron por primera vez a la orden de Hashem por medio de Moshe. La marcha la emprendieron los escuadrones bajo la bandera del campamento descendientes de Yehudá, que eran los primeros que salían, que están al este. Al frente de ese escuadrón estaba Nachshon, hijo de Aminadab. Al frente del escuadrón de la tribu de Isahar estaba Netanel, hijo de Tsuar. Al frente del escuadrón de la tribu de Zebulón estaba Eliab, hijo de Gelón. El tabernáculo fue desmantelado y emprendieron viaje los descendientes de Gershón y los descendientes de Merari que transportaban el tabernáculo. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de Rubén. Al frente de ese escuadrón estaba Elitzur, hijo de Sheduer. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Shimón estaba Shlumiel, hijo de Tsurishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Luego partieron los queatitas, que llevaban los elementos más sagrados del santuario. Al arribo de estos a destino, el tabernáculo ya debía estar armado por los gershonitas y meraritas que precedían a los queatitas. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento descendientes de Efraín. Al frente de ese escuadrón estaba Elishama, hijo de Amihud. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Menashe estaba Gamliel, hijo de Pedat Sur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gidoni. Luego partieron los escuadrones bajo la bandera del campamento descendientes de Dan, iban a la retaguardia de todos los campamentos. Al frente de ese escuadrón estaba Ahiezer, hijo de Amishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de descendientes de Asher estaba Pagiel, hijo de Orhan. Al frente del escuadrón de la tribu de descendientes de Naftali estaba Ahira, hijo de Enán. Ese fue el orden en que los escuadrones de los israelitas se pusieron en marcha y viajaron. En orden, ahí la palabra es orden. Cada cual sabía cuándo se iba a mover, cómo se iba a mover, dónde le tocaba en esa marcha. Cuando llegaban al sitio que sabían que tenían que llegar, quiénes eran los primeros que comenzaban a montar el tabernáculo. Y por último entraban los queatitas con los muebles sagrados. Recuerden que todo eso va en una armonía, sincronizados todos. El que se salga de su sitio daña todo lo demás. Es como el efecto cuando uno tiene unos dominos puestos uno detrás del otro. A la que uno le dé a uno, siguen todos en fila cayendo. Por lo tanto, si alguien se salía del orden establecido, todo lo demás dejaba de funcionar. Y así mismo es en el ejército. Todos los escuadrones, todos los batallones, toda persona tiene y conoce su lugar, su función y su rol y en qué momento hacer las cosas para que todo caiga en su sitio y funcione. El propósito es que todo funcione, que fluya sin ningún impedimento para poder llevar a cabo la función que necesitan llevar a cabo. Verso 29. Moshe le dijo a su suegro Jobab, hijo de Reuel, el medianita, y aquí dice que Jobab era y Yitro, que tenía diferentes nombres. Hablan de que tiene 7 nombres el individuo de acuerdo a su función. Estamos yendo al país acerca del cual Hashem nos dijera, yo sé, los daré a ustedes.
ven con nosotros y compartiremos contigo el beneficio de todas las cosas buenas que Hashem le prometiera a Israel. Pero él le respondió, no iré, volveré a mi tierra, a mi patria. Y Moshe le replicó, por favor, no nos abandones, pues tú conoces los sitios donde deberemos acampar en el desierto. Tú ya has sido nuestros ojos. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo el bien que Hashem nos conceda. Pero él no quiso. Y dice, los israelitas se alejaron una distancia de 3 días de viaje del monte de Hashem. Aquí interesante porque este verso, Rashi dice que cuando dice que los israelitas se alejaron una distancia de 3 días del viaje del monte de Hashem, no tan solo estaba hablando en una forma literal de que ellos pues 3 días de viaje, que según se iban separando del monte Sinaí, era una distancia de 3 días, sino que también espiritualmente se iban alejando del monte Sinaí, ellos también espiritualmente se iban alejando de Hashem, que vamos a ver las cosas que van a suceder según ellos se están marchando de donde estaban, que es lo mismo que sucede, lo podemos relacionar como cuando en el primer siglo todos los discípulos de Yeshua, todos los que lo habían conocido, habían tenido en contacto con él, con los discípulos, con los apóstoles, con las personas que estaban ahí, que era el grupo, el núcleo de ese comienzo de entendimiento de Yeshua con el Mashiach. Según se iban separando de Jerusalén, de Israel, y se iban yendo a otras naciones, mientras más lejos se iban y más se separaban de Jerusalén, de Israel, del templo, de todo lo conocido ahí, ¿qué sucedía? Que espiritualmente también se iban alejando, se iban, este, el exilio causa que las personas se olviden de lo que dejan. El exilio causa que no recuerden y van perdiendo su identidad, van perdiendo su responsabilidad. Y aquí está pasando lo mismo, según se están alejando del monte Sinaí, que fue un tiempo y un momento que no hay forma de describirlo, lo que sucedió entre Hashem y su pueblo, la entrega de la Torá, todo lo que vieron, todo lo que experimentaron, todo lo que de lo que fueron testigos, según se van alejando, también espiritualmente ellos se van alejando de la Torá. Y dice, el arca del pacto de Hashem iba a una distancia de 3 días de viaje adelante de ellos, procurándoles un sitio para descansar. Así, ¿quién era la delantera? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el que guiaba? ¿Quién era el que lo llevaba? Nada menos que el arca del pacto, que es el trono de Hashem aquí en la tierra, simboliza su presencia. O sea que Hashem mismo era el que los llevaba, el que iba adelante, el que iba buscando camino, el que iba buscando un lugar donde ellos pudieran reposar. Cuando partían de su lugar de campamento, la nube de Hashem permanecía sobre ellos durante el día. Las nubes son mencionadas 7 veces en relación con la marcha de los israelitas por el desierto. Y dice, y aquí estos dos versos el 35 y el 36 en un pergamino de Torá. Estos versos comienzan, el 35 antes del 35 comienza con una letra nun invertida y el 36 al terminar termina con otra nun invertida. Y al respecto, pues hay muchas opiniones, muchas perspectivas de qué lo que significa. Y dice, y esto lo decimos cuando sacamos la Torá del Aarón en Shabbat, en el Shaharí, cuando se saca la Torah, dice, al partir el arca, Moshe decía, levántate Hashem, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando ella reposaba, decía, reposa tranquilo Hashem entre las miriadas de miles de Israel. Y aquí dice el comentario, la perspectiva que da este comentario, aquí dice, en la Torá en hebreo, este párrafo se encuentra entre dos letras nun invertidas, una al comienzo del mismo y la otra al final. Y dice, figura aquí solo para separar dos actos de rebelión de los israelitas. El primero, el verso 33, cuando dice que los israelitas se alejaron del monte de Hashem.
aludiendo que allí comenzaron a distanciarse de él. Y el segundo, cuando se rebelan exigiendo carne, que es lo que vamos a leer en el próximo capítulo. Así que la nula aquí invertida lo asocian con la rebeldía del pueblo. Y también dice aquí, bueno, vamos a seguir en el capítulo 11, dice, los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos para rebelarse contra Hashem. Decían, hace 3 días que estamos viajando y no descansamos. Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos, que consumió el extremo del campamento. Entonces el pueblo le gritó a Moshe pidiendo ayuda. Moshe oró a Hashem y el fuego se desvaneció. A ese lugar le dio el nombre de Tavera, que significa conflagración, pues el fuego de Hashem había ardido contra ellos. La multitud entremezclada con ellos, o sea, los egipcios que se sumaron a Israel cuando salieron de Egipto, empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a quejarse diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Dice, en verdad salieron de Egipto con gran cantidad de animales a los que podían sacrificar y saciar su apetito de carne. Más bien los perversos del pueblo solo buscaban pretexto para rebelarse contra Hashem. Verso 5. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y con respecto a ese verso 5, aquí el comentario dice, en hebreo, la palabra prueba y elevación tienen la misma raíz, que es nes, una nun y una samer. Porque al pasar exitosamente la prueba o el obstáculo, te elevas a un nivel superior. Pero aquí no se elevaron a ningún sitio. Dice, pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. Y al respecto del maná, o sea que lo desprecian el regalo del cielo. Vamos un momentito a el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6, verso 31 al 35 dice, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y siguiendo el mismo el capítulo 6, verso 48 al 51, dice, sigue hablando Yeshua, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que ellos reciben un pan del cielo, el maná, que más adelante Yeshua dice que Él es el verdadero maná, ese verdadero pan que viene del cielo, que da vida eterna, que es para vida. Y ellos aquí, algo que nunca se había visto, algo que nunca había ocurrido y que a la que ellos llegan a la tierra, cesa. Tan pronto ellos tocan la tierra, cesa el maná. O sea que por 40 años el Señor estuvo proveyendo alimento, alimento directamente del cielo. Y dice, el maná era como la semilla de coriandro y su color era como el color del bedolaj, que aquí dice cristal. El pueblo pasaba y lo recogía. El maná adoptaba el gusto que cada uno quería, como si lo hubiesen molido en molinos o machacado en el mortero o cocinado en la olla o hecho tortas.
Su sabor era como el sabor de una masa preparada al aceite. De noche, cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Moshe escuchó al pueblo, familias enteras, quejándose en la entrada de sus tiendas. Hashem se enojó mucho y a Moshe también le pareció una actitud negativa. Moshe le dijo a Hashem, ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu servidor? ¿Es que no me quieres más, que pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso soy yo quien concibió este pueblo? ¿Acaso yo le di a luz para que tú me digas, llévalo en tu falda, como la que lleva al niño de pecho a la tierra que prometiste bajo juramento a sus padres? ¿De dónde voy a conseguir carne para darle a toda esta gente que está llorando alrededor mío diciéndome, danos carne para comer? Yo no puedo encargarme de llevar solo a toda esta gente. La carga es demasiado pesada para mí. Y si has de seguir tratándome así, mátame, por favor, si es que realmente me quieres. No permitas que vea este sufrimiento mío. Aquí Moisés tiene lo que en inglés dice un nervous breakdown, un colapso mental y emocional. Ya no puede con el pueblo. Imagínense, están acabando de salir, separándose de donde estaba el monte Sinai, donde recibieron la Torá, donde vieron y escucharon la voz de Hashem, donde le ha estado dando, proveyendo maná. Y Moisés aquí tiene un momento, aquí se le fue la unción. ¿Y qué le contesta a Hashem? Que Hashem es tan bueno. Dice, reúneme 70 hombres de los ancianos sabios de Israel, de los que sepas que son ancianos, hombres nobles, que tienen autoridad entre el pueblo, le respondió Hashem a Moshe, y llévalos a la tienda del encuentro y que permanezcan allí contigo. Fíjense, aquí Moshe le sale con todo como digo yo, le dio un yello. Sale con todas estas emociones histérico, que no lo culpo. Y Hashem le contesta, búscame 70 hombres. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Haré que emane de tu espíritu y lo pondré en ellos. Así ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo y no deberás sobrellevarla tú solo. Dile al pueblo, prepárense para mañana y comerán carne, porque ustedes lloraron a los oídos de Hashem diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Era mejor para nosotros en Egipto, ¿really? Si eran esclavos, oprimidos, maltratados, los trataban peor que basura. Ahora Hashem les dará carne y ustedes podrán comer. ¿Quieren carne? Yo les voy a dar carne. Porque fueron malagradecidos, despreciaron el maná del cielo, fueron incrédulos. Y verso 19 dice, no comerán solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Hasta un mes comerán carne hasta que les salga por las narices y les resulte nauseabunda. Por haber despreciado a Hashem, que está en medio de ustedes, y por haberse quejado a él cuestionando, ¿para qué salimos de Egipto? Tremendo, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos atrás, a veces hacemos peor que ellos. Verso 21. Entonces Moshe respondió, el pueblo en medio del cual estoy son 600,000 hombres en pie y tú dices que les proporcionarás carne para comer durante un mes entero. ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor les será suficiente? Y si reúnen todos los peces del mar, ¿crees que les alcanzará? Hashem le replicó a Moshe, ¿acaso la mano de Hashem es limitada? O sea, tú también estás como ellos. Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Moshe salió de la tienda del encuentro y le transmitió al pueblo las palabras de Hashem. Reunió 70 hombres, los ancianos sabios del pueblo, y los ubicó alrededor de la tienda. Hashem descendió en la nube y habló con él, con Moshe. Hashem transfirió del espíritu que tenía Moshe a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero después no lo hicieron más. Y aquí hay un comentario porque, como siempre,
hay dos perspectivas, unos que dicen que no profetizaron jamás y otros que dicen que siguen profetizando. Dice, puede traducirse como no continuaron, en el sentido de que solo ese día tuvieron el don de la profecía y luego no continuaron experimentándolo más. O bien puede traducirse como no cesaron, en el sentido de no cesaron de evidenciar el don de la profecía por el resto de sus vidas. O sea, imagínense la potencia espiritual que tenía Moshe, que da para repartirle a 70 varones más. O sea, Moshe no fue cualquier persona. Moshe fue, yo creo que el más cercano a la estatura de Yeshua. Porque, y vamos a ver, porque Hashem, como habla de Moshe, y que del espíritu que Hashem mismo había puesto en Moisés, es suficiente para impartirle a 70 personas más, 70 hombres más que son los que le van a ayudar. Porque como dije, aquí Moshe le dio un nervous breakdown, le dio un yello. De nuevo, no lo culpo, no lo culpo, porque se desesperó de momento. ¿Cómo le voy a dar carne a tanta gente? Verso 26. Pero dos de aquellos hombres seleccionados permanecieron en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad, y también sobre ellos reposó el espíritu de profecía. Ellos estaban entre los inscriptos para la preselección a tal efecto, pero no acudieron a la tienda del encuentro, sino profetizaron el campamento. Y aquí explica diciendo, Moshe debía seleccionar 70 hombres. Para hacer una selección equitativa de cada tribu tomó 6 hombres, lo que hacía un total de 72. Luego por sorteo descartó 2 hombres y así obtuvo los 70. Eldad y Medad eran aquellos 2 hombres descartados. O sea que a pesar de que fueron contados, pero después no cayeron en el sorteo, donde estaban con todo y eso, ellos también recibieron de ese espíritu de parte de Moshe. Verso 27. El muchacho corrió y le dijo a Moshe, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Yehoshua, hijo de Nun, que desde joven era servidor de Moshe, dijo, mi amo Moshe, póngalos en prisión. Pero Moshe le respondió, ¿estás celoso en defensa de mi causa? Oh, si todo el pueblo de Hashem fuesen profetas y que Hashem hiciese reposar su espíritu sobre ellos. Interesante porque eso mismo, si usted va a el libro de Joel, capítulo 2, en el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 29, dice Joel, el profeta, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, lo que estaba pidiendo Moshe, que ya quisiera yo que todos recibieran del espíritu de Hashem. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que lo que pidió Moshe fue profetizado también por el profeta Joel. Verso 30. Luego Moshe fue al campamento junto con los ancianos de Israel. Verso 31. Hashem hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de faisanes a las que dispersó en el campamento en todas las direcciones, que puede recorrerse en un día. Volaban a 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Y dice, volaban a baja altura para poder ser cazadas sin dificultad. El pueblo estuvo todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo faisanes. Había tanta cantidad que el que menos recogió 10 homer, que aquí dice que son aproximadamente 450 kilogramos. Las aves que recogieron las dispersaron en capas alrededor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes, todavía no la habían ingerido cuando Hashem se enojó contra el pueblo.
Hashem castigó al pueblo con una epidemia muy dura a causa de su rebelión. Aquel lugar fue llamado Kibrot Hatavá, sepultura de la codicia, pues allí sepultaron al codicioso pueblo. De Kibrot Hatavá, el pueblo se trasladó a Hatzerot y se quedaron en Hatzerot. Capítulo 12. Miriam comentó con Aarón acerca de que Moshe se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer. Y dijeron, acá, no sé si oyen a tierra, Sara. Sara, estate quieta. ¿Acaso solo con Moshe habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Acá en Miriam y Aarón. Recuerden que Miriam es la hermana mayor, seguida por Aarón, y el más chiquito, el bebé de la casa, es Moisés. Y aquí comentan, dan a entender de que Moshe se había separado de su esposa porque estaba tan dedicado al servicio de Hashem, de que como que no tenía tiempo para su familia. O sea, y sabemos que a veces hay personas que hacen eso, se dedican tanto a su ministerio, a la congregación, al servicio, que dejan a un lado su familia y eso va a traer problemas. Muchas veces, lamentablemente, traen hasta divorcio, porque la persona se dedica tanto de tal manera que se olvida que tiene un hogar, de que tiene una familia, de que tiene un esposo, una esposa, que tienen hijos. Por lo tanto, el comentario da a entender que que Miriam se estaba quejando de que cómo es posible que Moisés abandone a su esposa y a su familia. Porque ellos también son profetas y Hashem no le ha pedido a ellos que se separen de sus familias, dando a entender que Hashem le pidió a Moshe que hiciera eso. Entonces ahí es donde como ellos tratan de suavizar el por qué Miriam se queja de su hermano. Y por eso dice, Miriam comentó con Aarón acerca de que Moshe se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer. Y dijeron, ¿acaso solo con Moshe habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Y Hashem lo oyó. El hombre, Moshe, era sumamente modesto o sumamente humilde, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Repentinamente Hashem les dijo a Moshe, Aarón y a Miriam, ustedes tres salgan, los llamó capítulo, a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Hashem descendió en la columna de nube, se ubicó a la entrada de la tienda del encuentro. Llamó entonces a Aarón y a Miriam y ellos salieron. Les dije, por favor, escuchen atentamente mis palabras. Si ha de haber profetas entre ustedes, yo Hashem me daré a conocer a él. En un sueño hablaré con él. Pero no es así con Moshe, mi servidor. En toda mi casa, él es el más fiel. ¿Qué pasa? Okay. Con él hablo boca a boca en visiones y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen de Hashem. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar contra mi servidor Moshe? Hashem se enojó contra ellos y se retiró. La nube se apartó de sobre la tienda y resulta que Miriam estaba afectada con Zaraat. Estaba blanca como la nieve. Recuerden que Zaraat lo que traducen como lepra. Y Hashem habla de Moshe, que es el más fiel, que es el más humilde, que con él no habla como cualquier otro profeta. Habla cara a cara, boca a boca, que sabemos que no, que literalmente no es así, pero la intimidad, la relación que había entre Moshe y Hashem era como la que entre Yeshua y Hashem. Y de eso, si van un momentito al libro de Hebreos, capítulo 3 versos 5 al 6 en el libro de Hebreos, capítulo 3 versículos 5, Hebreo, se me fue Hebreo. Hebreos 3 5 al 6 dice, hablando de Moisés, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que Moisés era fiel como un ser siervo, pero Yeshua como hijo. Recuerden que hay una diferencia porque nosotros somos siervos y somos hijos. Como siervos les servimos en obediencia porque se espera eso de nosotros como siervos. Pero como hijos le servimos porque le amamos. Como hijos amamos a nuestro Padre y también obedecemos. Y dice, y Miriam, su piel estaba como la nieve. Entonces Aarón le dijo a Moshe, por favor, mi amo, no imputes esta falta en contra nuestra. Fuimos necios al haber pecado contra ti cuando te criticamos. Por favor, que ella, nuestra hermana, no sea como un cadáver, como una criatura que sale de la matriz de su madre con la mitad de su carne ya consumida. Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo, por favor, Adonai, por favor, cúrala. Pero Hashem le replicó a Moshe, si su padre le escupiera en la cara, ¿no quedaría humillada por 7 días? Pues entonces que permanezca en cuarentena fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y en efecto, Miriam permaneció 7 días en cuarentena fuera del campamento. El pueblo no siguió viaje hasta que Miriam se reincorporó a ellos. El pueblo partió entonces de Hatzerot y acamparon en el desierto de Parán. Porque hay críticas que son constructivas, pero hay otras que son destructivas. Y aquí la situación es en la posición que Moisés tenía para con Hashem, cómo Hashem era que veía a Moshe, cómo era la intimidad, cómo era la relación, que a pesar de la humildad de Moshe, su fidelidad, su obediencia, de que Hashem hablaba con él como no hablaba con ningún otro profeta, o había hablado con ningún otro profeta. Y ellos se atrevieron a hablar algo en contra de Moshe. Entonces, de aquí podemos aprender que uno tiene cuidado cómo habla, sobre todo de líderes, de personas que están puestas a cargo para enseñar o para liderar, sobre todo cuando son puestas por Hashem, porque hay gente que se ponen ellos mismos, ya eso es diferente. Pero cuando es Hashem quien llama y escoge y pone y le da funciones y rol y un propósito, uno tiene que saber cómo se dirige a esas personas y cómo habla a esas personas, porque cuando uno habla mal, sobre todo si no tiene fundamento, vienen problemas y Hashem se va a enojar, se va a enojar. Así que con eso se termina la porción. Yo pensé que iba a tomar más tiempo, pero vemos varias cosas, muchas cosas. El pueblo sale y según se separa del monte Sinaí, decaen espiritualmente, que es lo que da a entender cuando uno se aleja de la fuente, cuando uno se aleja de la fuente de la verdad, la fuente de Hashem, la fuente de su palabra, cuando uno se aleja de lo que Él nos ha dado y somos malagradecidos, ahí comienzan los problemas, ahí comienzan los problemas. Porque uno puede estar, no necesariamente uno tiene que estar en el monte del templo para sentir la presencia de Hashem. Estamos muy lejos de Israel. Pero eso no significa que nuestro corazón también tiene que estar lejos de Él. Tenemos que tener cuidado, más, sobre todo en estos días cuando hay tantas distracciones, cuando hay tanta gente dando mensajes falsos y uno tiene que estar apercibido y preparado y tiene que estudiar para saber si lo que están diciendo es cierto o no. Uno tiene que validar, uno tiene que corroborar y uno tiene que hacer el esfuerzo de estudiar, de aprender, de prepararse, porque cada vez más y más mentiras y más engaños y la gente se deja engañar, que es lo triste, que es lo triste. Yo me quedo asombrada de cómo en YouTube personas que no saben nada, pero nada, y lo que hablan es basura, mentiras, engaños, tienen millones de seguidores. ¿Cómo es posible? Pero
Yo espero que algún día se les amanezca y vean y conozcan la verdad. Ok, así que de nuevo con eso terminamos y recalcando que estamos estudiando las porciones de acuerdo como las estudian en Israel. Ok, por eso estamos en Bejaloteja, mientras muchas congregaciones y otros sitios están eh, estudiando Nassau en este Shabbat. Ok, así que seguimos con el orden de acuerdo a cómo lo hacen en Israel.